El versículo que vamos a analizar hoy se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este primer domingo del año, muchos de nosotros venimos con expectativas, resoluciones de año nuevo. Queremos un año mejor, nuevos hábitos y nuevas oportunidades. Sin embargo, hoy quiero invitarte a mirar más allá que a simples resoluciones y pensar en una transformación verdadera. Ustedes verán, nosotros nos hemos evaluado en estos años, mi esposo y yo nos hemos puesto a conversar, reflexionando. ¿Estamos donde realmente habíamos soñado estar? La respuesta es no. Nuestros sueños se quedan cortos comparado con las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios ha excedido todas nuestras expectativas. Y ustedes dirán: ¿cómo así, pastor? Si mira cómo hay bancos vacíos, cómo hay asientos vacíos. Es que con el paso del tiempo también nos hemos dado cuenta de que el éxito en la vida o el éxito de un ministerio no se mide por números, se mide por transformación. Dios ha transformado nuestras vidas, ha transformado nuestra familia y ha transformado la vida de muchos en esta iglesia. Hemos visto testimonios de fe, hemos visto personas bautizarse, hemos visto a otros comprometerse seriamente con el Señor. Y eso es el propósito de la iglesia. No es llenar templos, no es llenar lugares, es dar el evangelio y buscar la transformación por medio del discipulado. Eso es lo que el Señor hizo, es lo que nosotros debemos imitar. El apóstol Pablo nos habla en Romanos 12:2 de dos caminos. Dos caminos. Y este año cada uno de nosotros debe decidir qué camino, cuál de esos caminos vas a tomar. Conformarnos al molde de este siglo, de este mundo, o transformarnos por el poder de Dios. ¿Qué camino vas a tomar? El camino de seguir el molde del mundo, hacer lo mismo que otros hacen, seguir el modelo de otros, o ser transformado por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Esta tarde vamos a explorar dos opciones a elegir. ¿Cuál de ellas vas a escoger? Esa es tu decisión. El papel mío de pastor es solamente darle la información, comunicarles el mensaje, exhortarles de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, pero al final cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión y usted será responsable de sus resultados. Cuando usted decide por la transformación, decide por Dios, Dios se hace responsable de los resultados. Dios asume responsabilidad de nuestras vidas cuando caminamos en fe, en obediencia, en integridad y alineados a su plan. Elegir el modelo que lleva a la vida, al crecimiento y al propósito eterno es lo que Dios desea que tú decidas en esta tarde. ¿Cuál es el modelo del mundo? ¿Cuál es el molde en el cual el mundo quiere encerrarnos para de esa manera conformarnos a vivir como viven los demás, a tener los mismos resultados que tienen los demás?
¿Cuál es el molde en el cual nosotros nacimos? No solamente nos quieren mantener en ese molde, es que tú y yo nacimos en un molde en este mundo. Un molde de conformismo. Todos nosotros estamos constantemente bombardeados por la televisión, las redes sociales. Hay mucha presión sobre nosotros para seguir el mismo ritmo del mundo. El mundo nos moldea constantemente, nos dice cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo vivir. Incluso si lees un libro, vas a leer los 5 pasos para el éxito. 5 pasos para un matrimonio feliz. 3 pasos para un negocio fructífero. Las redes sociales, la cultura, las ideologías modernas tratan de definirnos y definir cosas que ya Dios ha definido desde que creó el mundo. Pero el mundo de hoy quiere redefinir todas esas cosas y hemos en este año pasado hablado acerca de la ideología de género y muchas otras tendencias actuales que están batallando constantemente contra los modelos y principios bíblicos que Dios ha establecido. Pero este molde produce resultados repetitivos. Es el mismo resultado siempre cuando decides seguir ese molde del mundo. Ansiedad, eso está a la orden del día, ¿verdad? Tantas personas ansiosas hoy. Tantas personas hoy con estrés. Personas que se esfuerzan, trabajan y tienen el mismo resultado que todo el mundo. No les llena lo que hacen. Hay un vacío profundo en sus corazones porque no encuentran en esas cosas la satisfacción que da la presencia de Dios en nuestras vidas. La gente vive comparándose con otros. ¿Cómo estoy yo en comparación con mi compañero de trabajo? ¿Cómo estoy yo en comparación con mis colegas pastores? ¿Cómo estoy yo con mis compañeros de clase? Uno establece comparaciones y a veces cuando te sientes que estás mejor que otros, piensas que estás bien, sin darte cuenta que todos estamos re mal. El modelo es el modelo de Dios. Nosotros estamos llamados a ser conforme a la imagen de Jesucristo, no conforme a la imagen de un ser humano pecador como nosotros. Y entonces nos llenamos de desesperanza porque nos frustramos al no ver que esos modelos realmente nos dan resultados que valga la pena. Consecuencia, el conformismo. Llega un punto donde estás tratando de seguir esos modelos y te dice, mira, hasta aquí llegué. No trato más, simplemente me dejo llevar. Y hay un dicho que decimos los cubanos, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Efesios 4, 17 al 18 dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso nos dice Pablo, eso le dice Pablo a los efesios, le dice, ya no quiero que sigan esos rudimentos del mundo, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad, ¿qué es lo que es vano? Aquello que es solamente un cascarón, que por dentro está hueco. Es solamente superficial, no hay profundidad en ello. Y el ser humano vive constantemente en esa superficialidad, buscando la apariencia,
buscando lo que satisface en el momento. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el efecto del alcohol? Vuelve la tristeza. ¿Qué pasa después que fuiste a la tienda y te gastaste todo comprando cosas pensando que esas cosas te van a satisfacer? El vacío vuelve. ¿Qué pasa después que te fuiste de viaje y paseaste y conociste el mundo? Pensando que esos viajes y esas vacaciones iban a llenar el vacío. Cuando regresas a la realidad, otra vez, ese dolor profundo. Cuando seguimos el molde del mundo, nos desconectamos de Dios y caemos en esos patrones destructivos. En esos ciclos de los cuales no podemos salir y no sabemos cómo salir. Nos conformamos con vidas superficiales, esclavos de lo que otros piensan y esperan de nosotros. Queremos conformarnos entonces a lo que la gente exige o espera de nosotros para agradarles porque queremos ser parte de ello. Un alfarero utiliza un molde para crear piezas en una masa. Así opera el mundo. Así opera el mundo. Produciendo personas moldeadas por los mismos temores, ambiciones y deseos egoístas. El molde del evangelio es diferente. El molde del evangelio es uno, pero produce resultados variados. Resultados únicos para ti. Resultados que sorprenden porque hay vida en el evangelio. El evangelio empieza a transformarnos desde adentro y lo que sale es el resultado, el fruto de esa vida de Jesús en nosotros. Es por eso que nunca el resultado del evangelio va a ser el mismo en cada persona. Todos somos transformados, todos vamos en ese viaje de transformación a la imagen de Jesucristo, pero todos con expresiones diferentes y particularidades. La transformación comienza aquí, en tu mente. Pablo no solo nos llama a alejarnos del mundo, sino a experimentar una transformación radical en nuestro entendimiento. Es por eso que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra griega transformaos es metamorfó. La misma usada para describir la transfiguración de Jesús en Mateo 17:2. Es una transformación, pero no una transformación que la puede hacer el ser humano. Es una transformación que solamente Dios puede lograr de una manera sobrenatural. Es una transformación permanente, consistente. Esto significa un cambio completo en la esencia de quienes somos. Cuando venimos a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura en Él. Y empezamos en un nuevo viaje de desarrollo espiritual, emocional, y toda nuestra vida se va moldeando, no a este mundo, sino a la imagen de Jesús. Es interesante lo que el evangelio logra en nosotros. Todos podemos creer el mismo evangelio. Todos podemos buscar ser semejantes a la misma persona, Jesucristo. Pero todos vamos a tener resultados de bendición, pero diferentes. Unos van a ser prosperados por su don
en la música, otro en los negocios, otro en el arte, otro en cuantas cosas. Dios nos bendice de una manera increíble. No importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu cultura, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres negro, blanco o amarillo o rojo. Dios nos bendice de una manera extravagante. ¿Por qué extravagante? Porque Él siempre quiere que todos los que te rodean sepan que fue Él que lo hizo. Él lo hace de una manera visible, una manera que las personas que están a tu alrededor te miran y saben que no fuiste tú, que es obra de Dios. Colosenses 3:10 dice: y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos renovar la mente con la verdad de la palabra de Dios. Revestíos de ese nuevo hombre. Si ya has creído en Jesucristo, no te quedes estático o estática, no te quedes parado, parada ahí donde estás. Tienes que avanzar, hay trabajo que hacer. No puedes ser perezoso. Dice lo que leímos ahorita, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No es suficiente llegar a la cruz, entregarle tu vida a Jesús y darte la vuelta y seguir caminando. Jesús te dice: no, retrocede. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso es discipulado. Eso es llevar tu cruz a tu trabajo. Eso es llevar tu cruz a la escuela. Eso es llevar tu cruz a tu familia, a tu barrio. Eso es ser creyente de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, donde quiera que vayas, llevando su nombre en alto y absteniéndote a las consecuencias de identificarte como seguidor de Cristo. La renovación sucede al sumergirnos en la palabra de Dios, dejando tu voluntad, reemplazándola por la voluntad y el plan de Dios y los valores de Dios y los principios que aprendemos en la palabra de Dios, abandonando los moldes del mundo, saliéndote de esa caja cuadrada en el cual el mundo te ha metido o en el cual tú naciste, y empezar a dejar que el Señor empiece a moldearte de una manera única y bella. La renovación requiere que nosotros hagamos nuestra tarea. Requiere que en este año, si no lo has hecho ya, este año te comprometas seriamente de usar lo que el Señor te ha dado para crecer. Dios nos ha dado los recursos que necesitamos. Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Él nos ha dado su palabra. Hermanos, hay Biblia por donde quiera. Antes era eso algo que todo el mundo quería, una Biblia. Ya la Biblia está en el teléfono, en el internet, en donde quiera hay Biblia, pero no la leemos. No la leemos. ¿Cuál tesoro nosotros estamos desperdiciando? Tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que meternos, sumergirnos en la palabra del Señor. Nos volvemos como Jesús cuando lo hacemos, sin darnos cuenta. Hace 2 días, 2 noches, mirábamos una película llamada The Forge. Se la recomiendo. Bien linda, una película cristiana. The Forge. Y yo mirando a ese joven a la edad de 19 años, justo la edad cuando yo me convertí, él no quería saber nada de la iglesia. Su mamá estaba orando por él fervientemente.
y tenía un grupo de mujeres orando por su hijo. Y un día ese joven se encontró con un hombre de negocio que era cristiano. Y ese hombre le llamó la atención a aquel joven y le dio trabajo y lo empezó a discipular. Y lo hizo parte de un grupo de hombres que estaban en ese proceso de discipulado, de crecimiento espiritual. Y me llamó la atención y me hizo recordar esos tiempos cuando yo comencé, que ese joven empezó a meterse en su cuarto a comerse la palabra de Dios. Leía y leía y leía, y sin darse cuenta ese joven fue transformando su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar. Sus decisiones ahora estaban atadas a los planes de Dios. Y ese joven dio un giro de 180 grados en su vida. La bendición que tuvo ese joven fue que tuvo a un discipulador. En mi tiempo y en mi iglesia, yo no tuve la bendición de tener en esa etapa, después sí, pero no tuve la bendición de tener de cerca a alguien que caminara conmigo de la mano y me llevara a ese crecimiento espiritual. Pero también Dios me ha demostrado de que su palabra es suficiente. Que si aún tú no tienes a una persona que te guíe como este hombre guió a ese joven, si tú te comprometes con Dios y tomas en serio su palabra, tu vida va a ser transformada de una manera increíble. Yo recuerdo que, y ahí en ese tiempo conocí a mi esposa. Recuerdo que yo llegué a la iglesia y algunos hermanos pensaban que yo había venido de otra iglesia. Porque me escuchaban hablando y decían, tiene conocimiento de la Biblia. Este muchacho debe venir de otra iglesia. Yo lo que llevaba era unos meses que había conocido al Señor ahí mismo en esa iglesia. El Señor me transformó. El Señor puso en mí una sed de la palabra de Dios, un hambre. Yo recuerdo que alguien de la iglesia me regaló un Nuevo Testamento de este tamaño. Y yo me lo leí 2 veces. El Nuevo Testamento me lo leí 2 veces el mismo año. Cuando yo terminé de leer el Nuevo Testamento la primera vez, mi vida era otra. Hermanos, yo te reto a hacer lo mismo porque yo no soy mejor que tú. Fue la gracia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios obrando en mí, moldeándome. Y todavía me falta tanto. Porque cuanto más conoces de la palabra de Dios, más te das cuenta que te falta mucho. Eso Dios lo puede hacer en ti, así como lo hizo en mí. Una oruga pasa por un proceso de metamorfosis y se convierte en una mariposa bella. No solo cambia su forma externa, sino también su función y propósito. Ya no hace lo mismo que hacía cuando era una oruga, ahora es una mariposa, ahora tiene otra función, ahora vuela. Así también somos nosotros cuando permitimos que Dios transforme nuestra vida. No solamente somos transformados, sino que somos transformados para un propósito, para una finalidad. Dios quiere transformarte porque quiere lograr cosas en ti y a través de ti. La oruga sufrió un proceso de metamorfosis y fue diferente al molde que usaba ¿cómo se llama? El alfarero. Era diferente. El alfarero tenía un molde y todas las cosas que hacía, lo hacía con ese molde, salía el mismo resultado. Pero cuando usted mira una mariposa y ve la otra, mientras son una oruga parecen la misma cosa, pero cuando sufren ese proceso de metamorfosis, cada mariposa tiene algo que demuestra que es única.
algún diseño, algún color diferente. Dios quiere lograr eso en ti y en mí. Pero no solamente esto. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios renueva nuestro entendimiento y somos transformados. Entonces, en esa transformación viene incluida un nuevo lenguaje. Empiezas a aprender un nuevo lenguaje y es el lenguaje espiritual. Hay personas que dicen que son cristianas y no entienden cuando Dios le habla. Dios nos habla de muchas maneras, no entiendo. Yo oro y oro y oro y no veo que el Señor me responde. El Señor a lo mejor te ha respondido, pero si no entiendes el lenguaje espiritual, muy seguramente no vas a entender el mensaje. ¿Cuántos de nosotros están aprendiendo inglés? ¿Verdad? Una de mis metas es este año perfeccionar ese inglés. Tengo que mejorarlo. Estos muchachos todavía me agarran tantas faltas y se ríen de mí. Tengo que mejorar ese inglés. Pero más aún tengo que mejorar mi lenguaje espiritual. Entender mejor el lenguaje de Dios. Dice, transformaos para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios quiere dar una vida abundante, pero si no entendemos el lenguaje de Dios, cuando Él nos esté guiando, nosotros vamos a estar más perdidos que yo no sé quién. Dice mi esposa que Adán en el Día de las Madres. Vamos a estar más perdidos que Adán en el Día de las Madres. ¿Se imagina? Adán no tenía madre. La transformación en Cristo nos lleva a vivir según la voluntad de Dios, que siempre es buena, siempre es agradable y es perfecta. Eso viene incluido en el paquete. Cuando eres transformado, por default, tienes un camino, una senda trazada por Dios. Y no tienes que preguntarle a nadie. Tú oras, mantienes esa comunión con el Señor y sabes qué hacer. Sabes con seguridad a dónde ir. Sabes con seguridad qué decisión tomar. Sabes qué puerta tocar. Sabes a dónde no ir. Sabes cuándo debes callar, cuándo debes hablar, cuándo debes actuar o estar tranquilo. Wow, el Señor nos da todo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir esa vida abundante que Cristo nos ha prometido. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia, pueblo de Dios. ¿Por qué no estamos viviendo esa vida abundante? ¿Por qué? En ti está todo lo que necesitas. A veces somos perezosos y nuestra pereza limita nuestra capacidad de adquirir esas bendiciones. Cuando vivimos esa vida abundante, descubrimos propósito. Empezamos a vivir esa libertad que tenemos en Cristo. Ese gozo que nunca podrías alcanzarlo con esos viajes y esas compras y esas adicciones. Ese gozo que el mundo no te da y no te lo puede quitar, como dice el canto. Cuando empiezas a ser moldeado y a vivir esa vida abundante, descubre cosas que van más allá de lo que has soñado, de lo que has pedido, de lo que has imaginado. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Él está con nosotros. Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos transforma en personas capaces de impactar a otras con su gloria. Hermanos, para este año, y ya cerrando, para que no quiero que se me duerman a principio de año. Para este año 2025, ya tenemos que adaptar la mente y escribirlo, porque todavía te sale cuando tú escribes 2024.
Tienes que adaptarte ahora. Ya. Lo pasado quedó atrás. Si no pudiste en el 2024, evalúa por qué no pudiste. Y empieza en el 2025 con nueva fuerza. Haz tu plan. Ponte en las manos del Señor. Rinde tu mente y corazón a Dios diariamente. Comienza cada día leyendo la palabra y meditando en ella. No solamente leer por leer. Medita en ella y deja que ella te transforme. Rompe los moldes del mundo. Toma la decisión de no seguir a personas, a hombres, a seres humanos, porque vas a tener los mismos resultados que ellos tienen. Sigue el modelo del evangelio. Identifica esas influencias negativas que están moldeando tu mente. ¿Qué estás mirando que te está haciendo pensar de la manera que piensas? Acaba con eso. ¿Qué juegos estás haciendo que te están haciendo perder el tiempo y no te están desarrollando tu mente? ¿Cuáles son esas relaciones tóxicas que debes alejarte de ellas? Debes sacarlas de tu vida, que te están drenando y no te están aportando nada. Debes identificar cuáles son esas influencias y reemplazarlas por aquellas que son piadosas, aquellas que te aportan, aquellas que te ayudan en tu crecimiento. En tercer lugar, debes actuar en fe. En fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes hacer planes, puedes hacer calendario. Sin fe es imposible agradar a Dios. No esperes que el cambio suceda de inmediato. La fe está ligada a la paciencia. Cuando tú tienes fe, tú esperas en el Señor. Actúa cuando tienes que actuar, pero cuando hay que esperar, tú esperas. Eres obediente a Dios paso a paso. No quieras tomar atajos en este nuevo año. Los atajos no te llevan a un lugar seguro, créeme. Entendamos que más importante de que alcanzar nuestras metas es el proceso por el cual Dios nos lleva. Porque cuando alcanzamos nuestras metas, queremos otra más, ¿verdad? Vamos por algo más, vamos por más. Pero si no puedes ir por más, si en el proceso tu carácter no se ha preparado. Es en el proceso donde tu carácter se prepara para entonces poder administrar sabiamente lo que Dios deposita en tus manos. Mucha gente ha tomado atajo, alcanza su gol, pero cuando tiene lo que deseaba en sus manos no sabe qué hacer con ello. Depresión, heart attacks, frustración, o lo pierde al siguiente día. Dios quiere prosperarnos en todos los sentidos, pero una prosperidad sólida. Él quiere darte el sueño que tú tienes, pero más aún Dios está interesado en moldear tu corazón, tu carácter. Así que actúa en fe y sé paciente en el Señor. Rodéate de la comunidad cristiana. Es importante esto. Este año, proponte en tu corazón estar aquí, rodeado de personas que vamos en la misma dirección, que vamos en el mismo viaje, hacia el mismo lugar. Las personas que van hacia el lugar que Dios tiene para nosotros no piensan de la misma manera que otras personas. Las personas de este mundo tienen sus prioridades. Tú tienes una. Tú dices, el mundo no es mi hogar. Yo aquí estoy de pasada. Yo aquí no me voy a establecer. Yo aquí estoy simplemente para cumplir el plan de Dios. Y mientras tú estás con ese enfoque, Dios te bendice y te prospera. Pero aquellos que entonces piensan de este mundo como el lugar donde van a vivir toda su vida, porque nadie piensa morirse, ¿no? La gente aquí piensa que son eternos. Y cuando llega la muerte, ¡oh!, se sorprenden.
cuando tú piensas de este lugar como el lugar donde te vas a quedar, ya tus prioridades no son las mismas. Rodéate de personas cristianas. La transformación es más efectiva cuando caminamos juntos a otros creyentes que nos animan y nos edifican. En fin, hermanos, el Señor nos está dando una oportunidad. Nosotros decimos, we made it. Llegamos, lo logramos, llegamos al 2025. ¿Ahora qué? Esta es una oportunidad de renovar tu mente, tu corazón y empezar un viaje renovado, renovada. Hoy, en este primer domingo del año, Dios nos está llamando a romper con el molde del mundo y abrazar el modelo del Evangelio. Dios nos está invitando a ser transformados. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva criatura. Y no eres una nueva criatura hecha a la imagen de alguien más en esta tierra. No, a la imagen de Dios. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas, todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva creación de Dios. Así que Dios no solo quiere mejorar algunas áreas en tu vida. Si esa es tu meta, te quedaste corto o corta. Dios no está interesado solo en mejorar algunas áreas de tu vida. Él quiere transformarte. En este 2025 no tiene que ser más de lo mismo. No tiene que ser más de lo mismo. Otra vez, otro año más. Al contrario. Tú tienes algo que Dios te ha dado. En esa transformación hay nuevas metas, nuevos planes, cosas por alcanzar. No importa qué edad tengas, ¿ok? Algunos dicen, yo estoy viejo ya para eso, para estar pensando. No. Mientras tengas vida, Dios tiene un plan contigo. Así que en este 2025 no tiene que ser más de lo mismo. Al contrario, puede ser un año donde veas el poder de Dios renovando tu mente, transformando tu corazón y guiándote a su voluntad perfecta. Hoy toma esa decisión de permitirle a Dios que transforme a tu vida. No te conforme al modelo del mundo. Cambia y elige ser lo que Dios quiere que tú seas, siguiendo el modelo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia que transformó mi vida. Que Cristo vino a este mundo, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, fue al lado del Padre y Él viene otra vez. Y nosotros le esperamos. Y nuestra esperanza está en esa venida del Señor. Dios quiera que cuando Él venga, nos encuentre a nosotros en ese viaje de transformación. Y que nos diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Que el Señor nos bendiga.